Vine de trabajar corriendo y estoy cansado. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que nos da, Señor, que es mucho más de lo que merecemos, Señor. Fuimos adoptados, Señor, y somos hechos tus hijos, Señor, por esa preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y, Señor, nos recogiste, nos lavaste, como decía el pastor, Señor, y nos pusiste en lugares celestiales. Y, Señor, nos das tu palabra, Señor, y te deleitas, Señor, con ver a esta tu iglesia, Señor, y por eso te agradecemos por tan grande privilegio. Bendícenos, Señor, obra en nuestras vidas, que el Espíritu Santo abra nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro entendimiento, y, Señor, que nos nutramos de tu palabra, Señor, para escucharla, oírla, Señor, atentamente y luego ponerla por obra. Y de esa manera, Señor, no cansarnos de hacer bien. Te pedimos, Padre, que nos bendigas y te damos gracias por todo. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, como estoy cansado ya, hemos predicado. Gracias por el momento de haber estado con ustedes. Y yo estoy muy cansado, ¿no? Sería un versículo, un mensaje corto, pero no. Después de una jornada dura de trabajo, deseamos y necesitamos descansar. De hecho, se ha establecido que una jornada sea de 8 horas, ¿no? Ahora quieren reducirla a 7, ¿no? Una cosa así. Bien, yo lo veo, me parece bien, ¿no? Y tenemos 8 horas para dormir y 8 horas para disfrutar, ¿no? El tema es que cuando pasamos a tener trabajos que son jornadas que uno por ahí entra a las 11 de la mañana y son las 7, 8 de la noche y todavía sigue en el trabajo, ¿no? Eso sería media jornada, porque luego quedaría la otra media. Pero más allá de eso, se nos presenta una pregunta, ¿no? ¿Debe el cristiano de descansar por ser cristiano? En base a lo que la palabra de Dios a mí me dice en esta noche, el Señor nos dice: y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. ¿Y qué quiere decir el Señor? ¿Qué quiere decir José con esto, no? Porque muchas veces por ahí dice, bueno, no, pero José, ¿qué me está diciendo, no? Vamos a ver, antes de entrar en el mensaje, vamos a hacer una pequeña introducción con varios versículos. Primera de Corintios 15, 58, si quieren búsquenlo, si no, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, ¿no? Primera de Corintios 15, 58, habla a los creyentes, dice, estad firmes y constantes. Dice, estad firmes y después descansen un rato, o váyanse por un poco de tiempo. ¿Dice eso? Dice, firmes y constantes. ¿Creciendo en dónde? Creciendo en la obra. Oh. Y yo con el dolor de espalda que tengo hoy, que no estuve en la obra, pero estuve en un trabajo que... Pero a mí la palabra de Dios me está diciendo firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es
es en vano, no es vacío. Yo soy un asalariado, yo trabajo por un sueldo, ¿no? Y ese sueldo puedo mantener a mi familia y de esa manera puedo progresar económicamente de acuerdo a las posibilidades que me deja el sistema económico de crecer, ¿no? Un poquito. Hay veces que nos toca pagar muchos impuestos, hay veces que podemos ahí estar, pero hay veces que vamos, ¿no? Como dicen, ¿no? Pelados. Y digo, pero si yo trabajé todo el mes y ahora, ¿qué ha pasado? Y me siento frustrado, ¿no? A veces el trabajo fue, en cierta manera, un poco en vano. Vacío, oír de vacío, ¿no? Significa en vano. Así como decía Salomón, ¿no? En vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Todo vacío. Este mundo, esta sociedad, este conjunto de cosas, y el Señor lo llena todo. Por eso es vuestro trabajo en el Señor, el crecer en la obra, el estar firmes y constantes en el camino del Señor, creciendo siempre para el Señor. El camino del cristiano es un crecimiento continuo y constante, me dice la palabra de Dios, hasta que lleguemos a la altura de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a la altura de Cristo? Cuando estemos delante de su presencia, cuando el Señor nos haya llamado y estemos allí, cuando el Señor venga y estemos allí con el Señor. Y ahí estaremos a la altura de Cristo, porque vamos a estar cara a cara con el Señor, porque es lo que Él nos prometió. Por eso dice la palabra de Dios, vuestro trabajo no es en vano. Por eso, ¿el cristiano debe de descansar por ser cristiano? Ninguna obra hecha en su nombre lleva decepción, sino que acarrea una gran recompensa. Gálatas 6:9, dice la palabra de Dios, Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Otra vez, el apóstol Pablo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En los campos del Señor es importante la labranza. Es duro el trabajo de campesino, es duro. Requiere de paciencia y esperanza. Y doblar mucho la espalda, ¿no? O los lomos. Yo me acuerdo en Argentina que tenía un amigo, un compañero de trabajo, que él había estado en la caña de azúcar, en la cosecha de la caña de azúcar. Y la caña de azúcar se trabaja con una hoz, ¿eh? ¿Saben lo que es la hoz, no? Ese cuchillo afilado, pero con una forma así de U. Y es trabajar así, en esta posición. Entonces, corta, un buen manojo de caña, corta, levanta, tira. Corta, levanta, tira. Prueba a hacerlo unas 10, 12 horas al día, constantemente, y a ver cómo te quedan los lomos. Y yo por ahí pasaba y le pegaba así en la espalda, porque era esto, su espalda. Tenía aquí unos músculos que eran duros, como una piedra. Y yo digo, ¿pero qué tienes ahí? Él se reía. Siempre me acuerdo de ese compañero que había doblado mucho la espalda. Es duro el trabajo del campo. Es duro el trabajo el de la labranza, el de
esperar, y una vez que se sembró, esperar que esa siembra crezca y que no venga la piedra o el pájaro o la helada, ¿no? Y se estropee, y cuando está ya a punto de crecer, esperar que venga la última lluvia para que termine de crecer, y luego viene la cosecha. Pero todo eso es un proceso de trabajo, ¿no? Y de duro trabajo. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Hasta cuándo me dice Santiago que tengo que tener paciencia? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El labrador espera con paciencia. ¿Y qué quiere decir Santiago con esto de la lluvia temprana y tardía? Me puse a investigar un poco porque lo mío no es el campo, ¿no? No sé cómo hubiera ido mi vida en el campo. Mi abuelo sí era del campo, pero él se dedicaba a criar vacas, ¿no? Pero me imagino que igual sería así de duro, ¿no? Pero el labrador espera la lluvia temprana porque ablanda el terreno. Y cuando viene la lluvia temprana, empieza a abrir los surcos para tirar la semilla. Y la lluvia tardía es la que varios meses después, cuando ya está todo sembrado y el fruto comienza a salir, es esa lluvia que cae, le da al fruto la última fuerza que necesita para luego recoger ese grano precioso o el fruto que se haya sembrado. Generalmente se habla así por esta siembra de algún trigo, ¿no? De alguna semilla así que da el fruto, o el trigo o la cebada, ¿no? ¿Y qué comemos nosotros con el trigo? Precioso y rico alimento, el pan. Entonces, de esa misma manera, el labrador que trabaja, cultiva y espera con paciencia el fruto, nos asemeja la palabra de Dios a nosotros los cristianos con ese andar, trabajar, cultivar, sembrar la buena semilla y esperar con paciencia que el Señor traiga su fruto. Ahora, si yo como cristiano digo, estoy cansado, no, hoy ir a la iglesia, no, o esto de estar orando todos los días, o esto de leer la palabra de Dios todos los días, ¿qué estamos haciendo? ¿Seguimos trabajando constantemente o estamos siendo un poco perezosos? O peor aún, ociosos. Vamos a ver por qué digo todo esto y vamos a ver por qué la palabra de Dios a mí me dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, hermanos míos, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si los cristianos son conscientes en el regreso del Señor, esperarán motivados su regreso. Y cualquier trabajo, por más duro que parezca y por más duro que sea, soportarían con paciencia
esa espera entre la lluvia temprana y la lluvia tardía. Y verían crecer ese fruto, que aproximadamente se cultiva en octubre, noviembre. En marzo, abril llega la lluvia tardía y en mayo se comienza la cosecha de ese fruto precioso. Entonces, ¿dejaremos de hacer bien? Fíjense que la palabra de Dios dice, yo al principio cuando leía, y no dejes de hacer el bien. ¿No? Pero la palabra de Dios dice, no dejes de hacer bien. No dejes de hacer bien. Porque si no haces bien, ¿qué haces? ¿Haces mal? Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿es malo? Es más fuerte la palabra, ¿no? Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Por eso la palabra de Dios a mí me motiva a estar paciente, esperanzado, aunque cargado, pero no cansado de hacer bien. Y es lo que el Señor nos quiere decir, y es lo que el Señor quiere ayudarnos a hacer. Vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6. Y dice, pero, comienza diciendo este versículo el apóstol Pablo, pero les sugiero, hermanos, no sé de qué se ríe Fernando. A mí la Biblia me dice, les sugiero, ¿no? ¿A ustedes les dice otra cosa? Ay, perdone. Es que tengo la versión light. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. ¿Y quién es el hermano que anda desordenadamente? ¿Y cuáles fueron las ordenanzas que recibieron de los apóstoles? Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5. A ver qué me dice el Señor. 1 de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 22. Aquí tenemos una serie de mandatos que da el apóstol Pablo. Mandatos que fueron dados personalmente por el Señor Jesucristo. Porque el apóstol Pablo estuvo con el Señor Jesucristo y él recibe estas ordenanzas del Señor. Y miren lo que dice: absteneos de toda especie de mal. Ahora, no os canséis de hacer bien. Primer paso, para yo no cansarme de hacer bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abstenerme de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser,
todo vuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La esperanza y la paciencia del labrador. El Señor viene. El Señor viene. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, fíjense que dice, orad por nosotros. Otro mandamiento. Orad. Esto está todo en imperativo, ¿eh? Orad por nosotros. Es lo que decía Pablo en 2 Tesalonicenses. Os ordenamos hacer esto. Son los mandamientos que nos han mandado a hacer a nosotros, los cristianos. No fueron para los tesalonicenses. Aunque algunos de los tesalonicenses estaban desordenadamente viviendo. Orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. La obligación de los creyentes en la iglesia. Os ordenamos, hermanos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 4. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Perdón, estoy en primera, di vuelta mal la hoja, perdón. Segunda de Tesalonicenses 3, 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. ¿Cómo hace el cristiano para no cansarse de hacer bien? Obedecer la palabra de Dios. Obedecer los mandamientos del Señor. Versículo 10 del mismo capítulo. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Eso es muy duro, ¿no? O sea, si alguno no quiere trabajar, parece que ocurría algo en la iglesia de Tesalónica, lo dice el apóstol Pablo, que había por allí unas habladurías, ¿no? Y que les habían dicho a los hermanos por escrito, daba vueltas por ahí una carta que decía que el Señor Jesucristo ya estaba en medio nuestro. ¿Eso le suena de algo? ¿Andan algunos diciendo por allí que el Señor Jesucristo vino en 1914? ¿Alguna vez lo escucharon? Anda un grupo de personas por la calle vendiendo unas revistitas que dice que el Señor Jesucristo ya vino. Y que están juntando los 144.000 y cuando lleguen se acabó todo. O sea que si tú no estás dentro de los 144.000 hermanos, lo lamento. ¿No? ¿Y qué pasaba en la iglesia de Tesalónica con ese mensaje? Ah, bueno, si el Señor ya vino, entonces, ¿para qué voy a trabajar? Si el Señor ya vino.
Y resulta que, claro, iban a la iglesia, en la iglesia habían elegido diáconos en la iglesia para dar de comer a las viudas, a los huérfanos y a aquellos necesitados, y en la iglesia primitiva estaban los diáconos para servir las mesas, ¿no? Y caían a las mesas de esos que daban de comer, de los que trabajaban sin cansar, de los que capaz que tenían su trabajo secular e iban a la iglesia y preparaban la comida para esos huérfanos, esas viudas, y caían estos que decían, ¿y para qué voy a trabajar si el Señor ya vino? ¿Para qué voy a sembrar? ¿Qué tengo que esperar si ya vino? Ya no tengo que esperar más, ¿no? Entonces, conclusión, no trabajo. Que me alimente la iglesia. Y el apóstol Pablo muy seriamente dice, aquel que quiera trabajar, que no quiera trabajar, perdón, que no coma. Y entonces ahora, y el versículo 12 dice, de este mismo capítulo 3, a los tales mandamos, otra vez, mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. La palabra de Dios me está hablando a mí de un trabajo que puede estar relacionado con el trabajo secular. Y es el principio del bienestar de la persona, que la persona trabaje y que coma de su propio pan. No tiene por qué ser la iglesia la que sostenga al ocioso y perezoso. El Señor está mandando a trabajar a todos, ¿no? Y más aquellos que están sanos y fuertes, ¿no? Y sostener al débil, al enfermo, ayudar al más necesitado, porque ese esfuerzo va a ser para el bien después de toda la iglesia. Y no estar ayudando al ocioso o perezoso de turno. Y el apóstol Pablo sigue dando ¿cómo podría decir? Una línea trazada para que estemos atentos en cuanto a este tipo de personas. Pero, versículo 7, ahora volvemos otra vez para atrás, versículo 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Otra vez, esta palabra desordenadamente, que está relacionado con el ocioso, ¿no? O el perezoso, ¿no? La persona que vive desordenadamente es ese que está todo el día tirado en el sofá, ¿no? Con el mando de la Play. ¿Y qué está haciendo? Está quemando el tiempo ociosamente. Pero ¿no tienes nada que hacer? ¿No tienes que estudiar? ¿No tienes que ordenar tu habitación? ¿No tienes que trabajar? Entonces decimos, pero Señor, ¿por qué me dices todo esto? Porque no quiero que seas ocioso ni perezoso, sino que trabajes. No te canses de hacer bien. No te canses de hacer bien. Porque el apóstol Pablo fue ejemplo
Porque él, ¿de quién aprendió el ejemplo? Del Señor Jesucristo. Y estaba diciendo, imitarme como yo estuve entre vosotros y no anduve desordenadamente, no anduve ocioso. Porque cuando yo iba a predicar a las ciudades de ustedes, iba, trabajaba cosiendo carpas, me sostenía, comía mi propio pan y les predicaba la palabra de Dios. No andar ociosamente. Entonces Pablo dice, sed pues imitadores de Dios. Versículo 8 dice, trabajando diligentemente, ¿no? Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajábamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. O sea que la jornada laboral de Pablo no era de las 37 horas y media semanales que quieren implantar ahora. Eran mucho más duras. Pero es que él enseguida terminaba su jornada laboral e iba a predicar a la iglesia. Y reunía a los hermanos. Y sembraba la buena semilla. No os canséis de hacer bien. No os canséis de hacer bien. Vamos a 1 Corintios capítulo 9. Me dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 12. Versículo 9. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Tiene derecho la iglesia de recoger ofrendas y diezmos? Tiene la obligación la iglesia de recoger ofrendas y diezmos. Porque tiene la obligación la iglesia de pagar todo lo que tiene que pagar la iglesia. Porque así lo establece el Señor. Y eso es hacer bien. Versículo 10. Ese es el ejemplo de Pablo que nos deja a nosotros. Volvemos a 2 de Tesalonicenses 3, 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Vamos a ver qué es lo que decía el apóstol Pablo en la primera carta que mandó a los tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 17 al 18. Decía el apóstol Pablo en 5, 17 y 18 de 1 de Tesalonicenses, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno.
ocuparnos de las buenas cosas que hacen al crecimiento del cristiano. Volvemos otra vez a 2 de Tesalonicenses, damos vuelta a la hoja, versículo 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. O sea, que no solamente no querían trabajar, sino que encima estorbaban en la obra del Señor e iban de chismorreo por allí, provocando divisiones y viendo de qué manera podían hacer caer a algún hermano, entremetiéndose en lo ajeno. ¿Es lo que te corresponde a ti como cristiano? ¿Meterte en lo que no te corresponde? ¿O es estar ayudando al hermano que está débil o caído? No dejemos de hacer bien. Porque si chismorreamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mal. Y le damos ocasión a ese pequeño miembro que tiene el cuerpo, que decíamos hoy a la mañana, que es muy difícil de controlar. La lengua. Decíamos que el cerebro activa la lengua y la lengua empieza a hablar, pero después el cerebro se apaga y la lengua sigue hablando. Por eso muchas veces decimos cosas que no tienen sentido. No decimos nosotros, lo digo por la humanidad. Escuchamos a los políticos hablar. Muchos de los políticos tienen el cerebro apagado, pero dicen una cantidad de cosas tan buenas que son todas mentiras. ¿Por qué? Porque la lengua no la pueden controlar. Estos que andaban por allí no haciendo lo que debían, encima tenían una falsa identidad, porque se mostraban como buenos religiosos. Ya, hemos visto el regreso del Señor y por eso no estamos trabajando. Tú tampoco deberías de trabajar. Acompáñanos y vamos a dividir esta iglesia, porque el apóstol Pablo nos manda a que trabajemos. Tenían apariencia de piedad, pero por dentro todos llevados por el mismo espíritu, ¿no? El espíritu de Satanás, el que quiere dividir la iglesia, el que quiere que no trabaje la iglesia, el que quiere que no se hagan las cosas bien en la iglesia. ¿Y cuándo empieza a operar Satanás? Aquel que está ocioso y perezoso en su casa, no ocupando el tiempo, haciendo bien las cosas. El versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, tampoco le dice, escucha,
No trabajes a lo loco, no, tranquilo. Tranquilo, pero ve y trabaja. Trabaja. Y no solamente la palabra de Dios hace referencia al trabajo secular, que es lo que debemos hacer cada cristiano, sino que también está haciendo referencia al trabajo cristiano, al trabajo de orar, al trabajo de ayudarnos, al trabajo de asistir a la iglesia. Porque ¿cómo voy a saludar a mi hermano con un ósculo santo que el apóstol Pablo nos manda? Saludaos entre vosotros con ósculo santo. Ya, bueno, sí, saben, ¿no? Lo que es darse un beso, ¿no? Acá en España nos damos dos besos, en Argentina nos damos uno. Los hombres son más reacios a darse un beso, se dan la mano. Según la cultura, pero la palabra de Dios nos manda a darnos besos santos. Pero si yo no vengo a la iglesia, ¿a quién le doy el beso? ¿A la almohada? ¿Al cojín del sofá? Me dice el Señor, saludaos con ósculo santo. Hagamos el bien. Hagamos el bien, hermanos. No os canséis de hacer bien. Decía un gran predicador, su nombre era Moody, y él decía, yo me canso en el trabajo, su trabajo era predicar. Dice, yo me canso en el trabajo, pero no me canso del trabajo. Hermanos, nos cansamos, sí, pero no debemos cansarnos del trabajo. No debemos cansarnos del trabajo. Y a veces es como que queremos desconectar, ¿no? Y no es así. Aunque nos vayamos de vacaciones. Yo ahora tengo previsto irme de vacaciones a ver a mi hija mayor, allí en el norte. Pero mi hija mayor, el domingo, a primera hora me va a estar levantando, me va a decir, papá, tenemos que ir a la iglesia. Y allí estaremos, con los hermanos de Irún. Que siempre cuando voy para allá le mandan saludos a ustedes. Mándale ósculos santos a los hermanos en Alicante. ¿A que sí? Pero si yo no voy a la iglesia, los saludos a ustedes nunca les va a llegar. No nos cansemos, hermanos, de hacer el bien. De hacer bien. De hacer bien. De adorar al Señor. Con todo nuestro ser. Cuerpo, alma y espíritu. En la esperanza y paciencia, no cansarnos de hacer bien. Aunque tengamos que soportar a los perezosos y ayudarlos a salir de ese andar desordenadamente. Por eso el Señor nos dice, no os canséis de hacer bien. Vamos a orar.